Hola, bienvenidos. En este video revisaremos lo que son las normas APA y cómo construirlas. Una parte fundamental en la realización de diferentes trabajos escritos que a lo largo de nuestra vida profesional se nos irán planteando es la presentación. Aunque pueda parecer que se trate de una cuestión menor, la realidad es muy diferente, ya que con mucha frecuencia una buena presentación marca la diferencia. Al igual que los contenidos, un trabajo mal estructurado y con una deficiente presentación es más difícil de leer y casi siempre causará una peor impresión en la persona que lo debe examinar, considerándolo negativamente. Por otro lado, una buena presentación, tanto desde un punto de vista conceptual como formal, hará más convincente el resultado del trabajo. La utilización de un lenguaje claro y directo, una redacción precisa y una estructuración lógica de la información facilitará la lectura y comprensión del texto. El trabajo escrito es un texto elaborado en torno a un tema. El tema elegido no debe ser ni demasiado general ni demasiado específico. Si es excesivamente amplio, se puede, entre tanta información, perder, por lo cual es conveniente acotarlo. Y si es muy específico, puede ser que no se encuentre suficiente información para elaborarlo. Una vez elegido el tema, se debe documentar mediante la consulta de fuentes de información para obtener los documentos que se van a utilizar en la realización del trabajo. Estos documentos servirán para conocer el estado de la cuestión y poder contextualizar el tema. Una vez analizada la información recogida o la información generada y hecha la reflexión necesaria, se debe comenzar la redacción. Se puede iniciar elaborando un esquema y organizando la información en grandes grupos que facilitarán la redacción posterior. Un trabajo escrito se estructura en tres grandes partes preliminares: cuerpo y bibliografía. Para redactar correctamente el trabajo se debe tener mucho cuidado con el estilo. Debe estar escrito correctamente, que los párrafos sean inteligibles y prestar atención a la ortografía, redacción y la puntuación. Para ello, se recomienda leer y releer el texto y no confiar estas tareas al corrector ortográfico y gramatical del procesador de textos. El estilo APA, también llamado normas o formato APA, es una serie de procedimientos para la comunicación académica, clara y precisa. Fue desarrollado por la American Psychological Association, APA, por sus siglas en inglés, en 1929. Sus estándares facilitan la elaboración y presentación de trabajos escritos. Es utilizada por instituciones educativas y centros de investigación en todo el mundo para la preparación de manuscritos para su publicación, así como para trabajos de estudiantes, disertaciones y tesis. El Manual de Publicaciones de la American Psychological Association es la obra en la cual se describen los lineamientos que conforman el estilo bibliográfico APA. La versión más reciente es la séptima edición en inglés y la cuarta edición en español. Comencemos a examinar parte por parte el manual de normas APA. Lo primero que encontramos es el formato general del trabajo y más específicamente el formato del documento. El papel será tamaño carta de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Las fuentes y tamaños que están permitidos es Times New Roman en 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Modern 10 puntos, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos. El espaciado debe de ser doble, sin espacio entre párrafos. Alineación a la izquierda, sin justificar. Sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros y sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias. La numeración de las páginas será al extremo superior derecho en números arábigos. En cuanto a los márgenes, serán de 2.54 centímetros en cada lado. Orden del trabajo. Se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos, con las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto: página de presentación, resumen, contenidos o cuerpo del texto, referencias, notas al pie, tablas, figuras y anexos. Página de presentación de trabajos estudiantiles. La portada para trabajos estudiantiles debe contener los elementos informativos del trabajo. Recuerde que su institución o docente
pueden tener requerimientos específicos para la realización de la portada. A continuación, un ejemplo. Resumen. Descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitada a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista. El título resumen va centrado y en negrita, y la siguiente línea va alineada a la izquierda sin sangría. El resumen puede presentarse en formato de párrafo o estructurado. Cuando es estructurado, se incluyen etiquetas para diferenciar las secciones, por ejemplo, objetivo, método, resultados y conclusiones. Este apartado no suele ser obligatorio en los trabajos estudiantiles. Palabras clave. Son términos que describen los aspectos más importantes del trabajo. Se incluyen principalmente en los artículos científicos y para su definición se sugiere el uso de tesauros. A continuación, un ejemplo. Contenido o cuerpo del texto. Contribuciones del autor al campo de conocimiento a través del desarrollo de su texto. La estructura de los contenidos podrá variar de acuerdo con el género. En el caso de los artículos científicos, se usa con frecuencia la estructura IMRD, introducción, método, resultado y discusión. En esta parte del documento se establecen diálogos con otros autores que expresan en los formatos de situación. Referencias. Apartado en el que se presentan los datos completos de las fuentes citadas. Se ampliará más adelante en esta presentación. Notas al pie. Una nota al pie es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto. Debe contener solo una idea y evitar información excesivamente compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. Se deben numerar las notas al pie con números arábigos en superíndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de página o en un apartado específico después de las referencias. A continuación, un ejemplo. Tablas y figuras. Elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información pueden aparecer insertados en el texto o en un apartado al final del documento, después de las referencias. Anexos. Elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio o argumento teórico. Por ejemplo, listas de materiales y estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas o inventarios desarrollados para el estudio. Se etiquetan con letras de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Anexo A, anexo B, anexo C. Es necesario mencionar de forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Cada anexo se incluye en páginas separadas después de las referencias con su respectiva etiqueta y un título que describa de forma breve su contenido. Tablas y figuras. Las tablas y figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son número, título descriptivo, contenido y nota. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción, en la página o en un apartado final del documento, y deben atribuirse los créditos de autoría en los casos en que se retome información de otras fuentes de forma literal o adaptada. Formato de tablas. Las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica o textual. A continuación, un ejemplo con los componentes básicos. Formato de figuras. Las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color.
Sus contenidos pueden tener un tamaño de letra sin serif, calibri, Arial, lúcida, Samsung, que puede ir desde los 8 hasta los 14 puntos. A continuación, un ejemplo con los componentes. Citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA, se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Para su adecuada utilización, se sugiere citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras, en lugar de solo usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y referencias. Hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. Por un lado, encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor. Por otro lado, en las citas parentéticas o entre paréntesis, se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. A continuación se presentan las imágenes de cómo se construye la cita narrativa y cita parentética. En los tipos de citas, además del énfasis, podemos encontrar el mecanismo que se usa para incluir la información de las otras fuentes. En este sentido, las citas pueden ser textuales o directas, cuando se retoma la información tal como la han expresado los otros autores, y parafraseadas, cuando se elabora con las propias palabras, pero manteniendo su sentido original. Tenemos el tipo de citas textual corta y larga y parafraseo. Cita textual. Se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir su uso a situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego se vayan a analizar o contrastar. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página de la que se retoma la información. Su formato varía de acuerdo con el énfasis de la cita. Cita corta, de menos de 40 palabras. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva. Se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. A continuación, los ejemplos de cita narrativa y cita parentética. Cita larga, de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo en 1.27 centímetros y sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. A continuación, el ejemplo de cita narrativa. Y a continuación, el ejemplo de cita parentética. Parafraseo. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una elaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. A continuación, el ejemplo de parafraseo narrativo y parafraseo parentético. Reglas según número de autores. El sistema autor-fecha presenta algunas variaciones dependiendo del tipo y de la cantidad de autores. Tenemos un autor,
López González 2019 o como parentética López González, 2019. Dos autores, Rodríguez y Sánchez, y entre paréntesis el año 2013, o citación parentética entre paréntesis Rodríguez y Sánchez, 2013. Tres o más autores, Barton et al, y entre paréntesis el año 2016, Barton et al, 2016. Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Si en la fuente original el autor une sus apellidos con un guión, en la citación debe mantenerse. Por ejemplo, sin unión Ochoa Angrino o con unión Hoyos-Hernández. Dos autores. Cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados por I, tanto en las citas narrativas como parentéticas. Esta es una propuesta de adaptación al español. García y Méndez 2017 afirman que o es necesario hacer esas consideraciones. Otzen y Manterola 2017. Otra manera sería Ravenhill y De Visser 2018 postulan en su teoría que tres o más autores. Cuando son tres o más autores, se cita el apellido del primer seguido de et al. Significa y otros, desde la primera citación. Morrison et al. 2015 afirman que la diversidad de género o una perspectiva igualitaria entre los géneros, Morrison et al. 2015. Tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. En caso de que el primer autor está en dos obras que tengan el mismo año y sean escritas por tres o más autores, se debe citar hasta el apellido en que se diferencien las fuentes para evitar ambigüedad. A continuación, se presenta cómo debe hacerse esta citación. Autor corporativo. En el caso de los autores corporativos, se usa el nombre de la organización en vez del apellido. Cuando la organización no tiene siglas, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones. No obstante, si tiene sigla, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente la sigla. La Organización de las Naciones Unidas, ONU 2020. La ONU 2020 afirma: los homicidios han incrementado en el último año. Policía Nacional, PONAL. Otras situaciones de citación. Cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se debe ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Se utiliza el punto y coma para separar las citas. Por ejemplo, el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Cardoso, 2020, punto y coma, Chocarro y Garay Gordóvil 2019 y punto y coma Gastesi y Salceda 2019. Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Para citar varias obras de un mismo autor en la misma fecha se agregan las letras al año A, B, C en el orden de aparición de las obras en el texto. Por ejemplo, Douglas 2019A plantea que citas del mismo autor con diferente año. Si son citas de un mismo autor pero con un año diferente, se indica el apellido del autor entre paréntesis, los años correspondientes separados por un punto y coma. Por ejemplo, Jodelet, 1984, punto y coma, 1986. Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Cuando el texto se van a citar seguidamente dos o más autores que comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre de cada autor para lograr diferenciarlos. S. Freud, 1921 y A. Freud, 1960. Citas de fuentes con distintas fechas por reedición o traducción. En ocasiones encontramos más de una fecha en una misma fuente, principalmente en los libros que han pasado por procesos de reimpresión, reedición o traducción. En este caso, en las citas se incluyen las dos fechas separadas por una barra oblicua. Piaget, 1966, diagonal 2000. Citas de publicaciones sin autor. Cuando la fuente no tiene autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños. Informe anual 2013. Cita de publicaciones sin fecha. Si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es necesario que se incluya S.F.,
que indica sin fecha. Pulido. S.F. afirma que el conocimiento concreto de la tarea garantiza una buena solución. Cita textual de material sin paginación. Cuando el texto original no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita textual el número del párrafo donde se encuentra el fragmento utilizado, acompañado de la información par. Si no es fácil identificar el número de párrafo, se pueden usar otras orientaciones, como el número de encabezado o sección. Se sugiere un nuevo marco para considerar la naturaleza. Basu y Jones, 2007, par 4. Cita de una cita. Se incluye la cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y se cita una opinión o información de Roger Penrose, se indica: Penrose, como se citó en Hawking 2010, plantea que las matemáticas. Cita textual del discurso de participantes de la investigación. Cuando se retoman fragmentos del discurso de participantes de una investigación propia, se sigue el formato de citación general al interior del texto, pero sin incluir la referencia. Se puede usar un seudónimo u otro mecanismo para hacer alusión al participante, al tiempo que se garantice la confidencialidad de los datos. Al respecto, Juan planteó que esta experiencia fue incómoda por los facilitadores del trabajo no tuvieran en cuenta las expectativas de la comunidad. Cita de comunicación personal. Esta categoría incluye entrevistas personales, llamadas, mensajes, correos, seminarios no grabados, discursos en vivo, cartas, tradición oral y en los pueblos indígenas no documentada. Se indica la inicial del nombre y el apellido del comunicador con la fecha exacta. No se incluye la referencia al final del documento. M. González, Comunicación Personal, 17 de mayo 2020. Referencias. Las referencias son el listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que sustentaron el trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, mientras que en la bibliografía puede integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. En el estilo APA se usa el sistema de referencias, por lo tanto, se espera que todos los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas sean citadas en el texto. Las referencias constituyen un apartado específico del documento y estas deben de ir ordenadas en orden alfabético. Elementos de las referencias. Si bien los datos de cada referencia deben organizarse de acuerdo con la categoría a la que pertenece la fuente, hay 4 datos básicos comunes a todas las obras. Autor. ¿Quién es el responsable de la obra? Fecha. ¿Cuándo se publicó? Título. ¿Cómo se llama la obra? Fuente. ¿Dónde puede localizarse? Variación de acuerdo con el número de autores. El número de autores incide en el formato de las referencias. A continuación se presenta una tabla donde se explica. Forma básica para citar los libros. Los libros son publicaciones extensas que cuentan con el respaldo de una casa editorial y que están integrados por capítulos. Y la referencia va de la siguiente manera: apellido, nombre, año, título en cursiva, edición, editorial y URL. Libro con autor. Libro en el que un autor o grupo de autores son los responsables de la obra completa. Apellido, año, título en cursiva, editorial. Libro con editor. Libro que ha sido coordinado por un editor, pero que tiene distintos autores responsables de cada capítulo que integra la obra. Apellido, edición, año, título en cursiva, edición y URL opcional. Libro en revisión electrónica. Libro que se ha publicado directamente en medios digitales. Apellido, año, título en cursiva, editorial se aplica y URL. Artículos científicos. Los artículos científicos son publicaciones primarias que aparecen en revistas especializadas. Pueden aparecer en versión impresa, digital o ambas. La información para realizar la referencia de un artículo se suele encontrar en la primera página del artículo, en la parte superior o en el pie de página. A continuación se muestra una imagen de un artículo o journal con todos estos elementos. La mayoría de las revistas incluyen los datos de volumen y número,
pero alguno de estos datos puede estar ausente. En estos casos se omiten en la referencia, conservando el orden de los demás elementos. Forma básica de los artículos científicos. Apellido A, apellido B y apellido C, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva y páginas. Para el artículo impreso sería apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, número, páginas. Artículo en línea, apellido, nombre, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, página, URL. Artículo con doy, apellido, nombre, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, páginas y enlace del doy. Periódico. A continuación se muestra una imagen de un periódico con todos los componentes básicos que se usarán en la referencia. Periódico impreso. Apellido, nombre, fecha, título del artículo, nombre del periódico, páginas en abreviación. Periódico en línea. Apellido, nombre, fecha, título del artículo, nombre del periódico, URL. Artículo de revista, magazine. Para el caso del impreso sería apellido, nombre, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen y páginas. En líneas, apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número, URL. Informes gubernamentales, nombre de la organización, año, título del informe, número de la publicación y URL. Simposios, conferencias y congresos. Apellido A y apellido B, fecha, título de la ponencia y entre corchetes, tipo de contribución, título del simposio o congreso, ciudad, país, URL. Tesis y trabajos de grado, publicada en una base de datos en línea, apellido, nombre, año, título de la tesis, y entre corchetes, tesis de pregrado, maestría o doctoral, nombre de institución que otorga el título, nombre de la base de datos, URL. Publicada en línea, no en una base de datos, apellido, nombre, año, título de la tesis, tesis de pregrado, maestría o doctoral, nombre de la institución que otorga el título, archivo digital, URL. Referencias de material electrónico y audiovisual. Para todo el material electrónico, así como las demás fuentes que tienen versión en línea, se eliminaron las expresiones recuperado de y doy. En algunas de estas fuentes no se explicitan las fechas de publicación. En estos casos se usa sin fecha o SF. Páginas en la World Wide Web. Apellido, nombre, fecha, título, nombre del sitio web, URL. Película o cinta cinematográfica. Película o cinta cinematográfica. Apellido del director. Director, año. Nombre de la película, entre corchete, película. Compañía productora, URL. Serie de televisión. Apellido del productor, nombre, entre paréntesis productor, año. Nombre de la serie, entre corchete, serie de televisión, productora. Videos, apellido, nombre, fecha, nombre del video, entre corchete, video, fuente, URL. Seminario web grabado, apellido del ponente, nombre, año, título del webinar, entre corchetes, seminario web, nombre de la compañía o departamento, URL. Podcast, apellido, nombre, fecha, título del podcast, entre corchete, podcast de audio o video, URL. Publicaciones en redes sociales, forma básica, autor, nombre, y entre corchete, @usuario para Twitter o Instagram. Fecha, título, descripción del contenido con un máximo de 20 palabras, nombre del sitio, URL. Tweet. Este es un ejemplo de cómo se realizaría la referencia de un tweet. A continuación, para Facebook e Instagram. Referencias legales. La nueva edición de las normas APA propone una organización particular para las referencias legales, diferente del resto de referencias. Por ello, en la citación sugiere usar el formato título-fecha,
y en las referencias título, fuente, fecha. Cabe aclarar que los tipos de referencias incluidas en el manual original corresponden a la legislación de Estados Unidos, por lo que presentamos aquí una adaptación. Es importante consultar las fuentes jurídicas oficiales para definir los formatos que se van a usar. En Colombia, por ejemplo, la mayoría de las referencias jurídicas se pueden consultar en el diario oficial. Sentencias. Título o nombre de la sentencia, fecha, corte o reporte donde se publicó, nombre del magistrado ponente, URL. Leyes. Nombre de la ley, fecha, fuente, número de sección o artículo, URL. Tratados y convenciones internacionales. Nombre del tratado o convención, fecha, URL. Ahora, antes de acabar el video, revisaremos cómo se hace estas referencias y las citas en Word. Bien, ahora veamos un ejemplo de cómo hacer las referencias y las citaciones en Word. Tenemos este texto donde se define lo que es una joint venture tomada del libro de Administración Financiera Internacional de Jeff Madura. Y comenzaremos nuestro texto. Una joint venture o empresa conjunta es definida por, y allí pondremos nuestra citación. Lo que tenemos que hacer es entrar a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente y nos abre esta ventana. En el primer campo nos dice el tipo de fuente bibliográfica y aquí tenemos varios tipos de fuentes: libro, sección de libro, journal, periódico, actas de conferencia, informe, sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso o varios. En el autor pondremos los datos del autor, que en este caso sería Jeff Madura. Jeff Madura. En el título, Administración Financiera Internacional. Año 2009. Ciudad, México. Editorial, Senash Learning. Podemos habilitar aquí, mostrar todos los campos bibliográficos para ver el resto de campos que podríamos llenar. Pero con lo que acabamos de poner es lo básico. Le damos a aceptar. Ponemos una coma aquí y como verán ya tenemos nuestra citación. Ahora, si ustedes quieren editar alguno de estos campos, por ejemplo, esta es la forma de citación parentética y la quieren pasar a cita narrativa, simplemente tendrán que darle clic aquí, editar cita, suprimir el autor, suprimir el título y ustedes escribir Madura. Ya presentamos tanto la cita narrativa como la cita parentética. Ahora, para poner la referencia, simplemente seguimos aquí en el menú de referencias, abrimos aquí en bibliografía, damos clic aquí en bibliografía y de inmediato nos pone la bibliografía correspondiente al libro de Jeff Madura, tal como lo vimos en la presentación. Esta es una muy fácil forma de cómo hacer nuestras referencias y citaciones en Word.